¿Cómo están, queridos alumnos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Los saluda su profesor William Ríos del curso de razonamiento verbal. Bueno, espero que se encuentren todos muy Buenas bien de tardes, salud profesor. y muy bien dispuestos para trabajar un nuevo tema el día de hoy. Como bien lo habíamos anunciado en la clase anterior, el día de hoy vamos a tratar el tema de comprensión de lectura. ¿Ya, muchachos? Si me escuchan con claridad, háganmelo saber para poder continuar el desarrollo o comenzar el desarrollo de nuestra clase. Háganmelo saber, escriban en el chat, por favor. ¿Se me Sí, todo escucha? claro, profesor. A ver, muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Todo claro, profesor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profesor, se le Saludamos a escucha bien. Sí, Camila, profesor. Alexa, Abigail, Andrea, Adriano, Está bien. Adrián, Alejandro, Alexa Zavala, Andrés Jesús, Andrea Lozada, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes. Ángelo Trujillo, Buenas tardes, Carlos profesor. Cadena, Enrique Arturo, ¿cómo están ustedes? Fátima Collado, buenas tardes, Mireya. ¿Me escuchan, muchachitos? Háganmelo saber, por favor, escriban en el chat. Sí, ¿Escuchan? profesor. ¿No Sí se claro? escucha. Sí. Alexa, ¿me escuchan? Sí, profesor, sí le escucho. ¿Cómo están, muchachos? Vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. ¿Sí? ¿Se escucha claramente? Sí, profesor. Gracias, Alexa, muy amable. Bien, comenzamos, muchachitos. Ahora sí, nos disponemos a trabajar. Comprensión de lectura. Este tema a muchos muchachos, a muchos jóvenes, les resulta una actividad bastante tediosa, ¿no? Pero hay que entender que muy lejos de causarle tedio, al contrario, debe generarle mucha expectativa, mucho interés, puesto que es una de las herramientas más importantes para poder alcanzar el conocimiento, para poder alcanzar y desarrollar las facultades intelectuales que nos van a permitir desarrollar nuestras habilidades comunicativas. Bien, muchachos, damos inicio entonces a nuestra clase el día de hoy. Comprensión de lectura. Ahí está tu colegio, Escolsaco Oliveros. Vamos a revisar, vamos a comentar los objetivos que perseguimos al trabajar este tema muy interesante llamado así, comprensión lectora o comprensión de lectura. Bien, uno de los primeros objetivos que queremos alcanzar es fortalecer nuestras destrezas, habilidades cognitivas, mentales, intelectuales para tener un mejor manejo de la información. Sabemos que en estos días, muchachos, uno de los vehículos o medios por los cuales podemos alcanzar la información y el conocimiento es a través de la lectura. ¿Estamos? Entonces, mientras más cultivemos este hábito, cada vez tendremos estas habilidades más despiertas, más fortalecidas, que me van a permitir a mí, pues, entender la información, sea cual fuere su naturaleza. Y mientras más avancemos, esto se va a multiplicar, se va a potenciar. Repito, es muy importante, muchachos, tener estas habilidades muy desarrolladas, puesto que son necesarísimas en todo momento de nuestra vida. En nuestra vida cotidiana ponemos en prueba o en práctica esas destrezas. ¿A qué destrezas nos referimos? ¿A qué habilidades nos referimos? Bueno, entre otras tenemos pues la facultad del buen criterio, tenemos la facultad del discernimiento que nos permite diferenciar las cosas en su magnitud e importancia, tenemos la habilidad de la inferencia que nos permite concluir información nueva a partir de información que se nos brinda, ¿correcto? Tenemos otras habilidades como también pues la comparación, la analogía, la memoria, ¿ya? La capacidad para extrapolar a partir de un hecho, ¿no? Tratar de postular posibles situaciones futuras, ¿ya? Bueno, son muchas las habilidades que nosotros podemos o debemos desarrollar gracias a la práctica de la lectura. Ya, muchachitos, es uno de nuestros objetivos. Otro objetivo es
Desarrollar la capacidad de análisis y de síntesis. ¿Qué viene a ser el análisis? Es un proceso mediante el cual, ¿verdad?, dividimos en sus partes mínimas un todo, ¿correcto? Conforme vamos leyendo, vamos entrando poquito a poquito a conocer los elementos más particulares de ese todo que viene a ser una macroestructura. El texto es una macroestructura, ¿no?, que se conforma por elementos cada vez menores. Entonces, conforme yo voy leyendo, voy conociendo esos aspectos particulares, ¿ya?, para tener una mejor comprensión de lo que se me está informando. Y también la capacidad de síntesis. ¿Qué es la síntesis? Es un proceso mediante el cual conforma un todo gracias a la integración de sus partes, ¿correcto? Hay preguntas, tú sabes que hay preguntas sobre el tema central, hay preguntas sobre la idea principal. Para poder llegar a la idea principal o al tema central, justamente yo tengo que realizar un proceso de síntesis. O también muchas veces me piden el resumen de un texto. Para poder llegar a ese contenido, a ese enunciado llamado resumen, lo que yo tengo que es integrar las partes, los aspectos más importantes de un texto y redactarlos, expresarlos según enunciado o idea, y ese sería el resumen. Son dos habilidades, muchachos, muy importantes en la adquisición de conocimiento, el análisis y la síntesis. ¿Estamos? Otro objetivo es mejorar y ampliar nuestra visión del mundo. Muchachos, ustedes como buenos lectores tienen que leer todo tipo de lectura. Si bien es cierto, hay una que nos fascina de sobremanera, que es la lectura después de literatura, de obras literarias, que yo entiendo y sé que ustedes mucho practican. También existe otro tipo de lectura, ¿no? Otro tipo de lectura cuya finalidad pues es informarnos, ¿no? Y poco a poco, conforme vas avanzando tú en tu formación escolar y próxima a tu formación universitaria, vas también a consultar textos de naturaleza de especialización. En, en la medida que tú practiques y tengas diversidad, ¿verdad?, de textos, entonces ello te va a permitir, pues, conocer mejor la realidad, conocer mejor el mundo que nos rodea. Y aquel que tenga mejor conocimiento de este mundo tendrá, pues, mayores facilidades para poder obrar en él. No puedo obrar sobre la realidad si es que no la conozco. Así que, muchachos, hay que empeñarnos en este proceso muy interesante que es la comprensión de lectura. ¿Cómo definimos la comprensión de lectura? La definimos de esta manera. Es la facultad intelectual, por lo tanto, pues es exclusivamente del hombre, ¿no? Es la facultad intelectual que permite al lector entender, interpretar y hacer proyecciones a partir de las ideas que el autor ha plasmado en el texto. ¿Estamos? Entonces entendamos que la comprensión de lectura o la acción de leer va más allá de la simple decodificación de los signos que están impresos pues en un papel, ¿no? Va mucho más allá. Hay que interpretar esa información, hay que llegar a ciertas conclusiones y también pues hacer proyecciones. A eso se refiere la extrapolación, que luego vamos a tocar ese punto. Bien, entendamos lo siguiente, muchachos. La comprensión de lectura es un proceso complejo. ¿Por qué complejo? Porque en su desarrollo deben participar muchas habilidades, ¿no? De modo sinérgico, quiere decir, al mismo momento, de modo complementario, para poder salir, pues, airosos de este trabajo, que es comprender el mensaje del autor en toda su magnitud. Pero ahí no queda, sino que a partir de ello, yo debo, pues, también interactuar con lo que he leído. Después de haber leído el texto, yo me pregunto, ¿no? ¿Estará bien lo que el autor ha dicho? Comparto con él su opinión, discrepo con él, ¿ves? No simplemente es recoger la información con la mirada y no. Es mucho más complejo que ello, ¿correcto? Entonces, como es un proceso complejo, tenemos que estar nosotros predispuestos para leer, ¿ya? Tenemos que estar predispuestos para leer. Voy a establecer una analogía. Tú sabes que un deportista, ¿verdad? Para competir tiene que entrenar. Y llegado el día de la competencia, instantes antes de la competencia, tiene que estar en lo que le llaman pues la calistenia, ¿cierto? ¿No? Entonces va preparando su estado pues físico, incluso emocional, para, para rendir eficientemente en ese momento, en ese certamen de la competencia. La lectura es muy similar, ¿correcto?
No es que de la nada coges un libro, lo abres y no, no, no. Uno tiene que predisponerse, ¿ya? Predisponerse, estar en un lugar adecuado, con buena ventilación, con adecuada iluminación. Uno tiene que serenarse, si tiene alguna preocupación o tensión, tiene que también crear una antesala que lo predisponga pues a la comprensión. Es un trabajo muy serio la comprensión de lectura, muchachos. Tú habrás de repente en algún momento de tu vida, ¿no? Tomado un libro, comienzas a leer, pero de pronto te pierdes en la lectura, ¿no? Vas en la línea 5, 6, 7, 8, 9 y no entiendes, ¿no? ¿Qué pasó? Y vuelves a comenzar y otra vez lo mismo y otra vez lo mismo. ¿Qué ocurre? Simplemente, no es que tengas problemas de comprensión, algunos, no, yo no sirvo para esto, no. Lo que pasa es que simplemente no has predispuesto, ¿no? Toda tu concentración en lo que vas a realizar, ¿correcto? Hay que predisponernos, repito, mentalmente y emocionalmente también, porque el proceso de lectura está muy ligado pues a la emoción, ¿correcto? Bien, entonces muchachos, hagamos ello, vamos, en nuestro pensamiento en este instante, porque vamos a trabajar textos, es importante, pues muchachitos, que prioricemos qué es lo que voy a realizar. Voy a trabajar comprensión de lectura y necesito concentrarme para poder entender lo que el autor me va a comunicar, me va a transmitir. Si no, si no opero de este modo, muchachos, la lectura se convierte en un vano intento, ¿correcto? Hay que predisponernos. ¿Y cómo nos predisponer? No, ¿cómo nos predisponemos? Tenemos que realizar una automotivación. Muchachos, esto no viene de afuera. No es que te van a motivar para que leas. No, no, no. Tú tienes que automotivarte. ¿De qué manera? Repito, primero, reconocer cuál es el propósito de la lectura. ¿Para qué lees? ¿No? ¿Correcto? Uno puede leer para entretenerse, repito, para informarse, para especializarse. ¿Correcto? Muy bien. ¿Para qué lees? En este momento vamos a leer. ¿Por qué? Porque este tema es importante en nuestra formación escolar. ¿Ah? Es importante para poder afianzar los cimientos o fortalecer esos cimientos o base que me van a permitir crecer en esta actividad tan necesarísima en la vida académica, en la vida intelectual de todo ser humano, de todo ser humano. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, una vez que ya tú tienes pues predispuesta tu mente a lo que vas a realizar, ¿correcto? Tienes que comprometerte desde que comiences a leer, sumérgete en la lectura y de esa manera vas a comprender, ¿correcto? Tienes que priorizar. ¿Sabes lo que es priorizar, verdad? Muchos muchachos o muchas personas no priorizan este objetivo de querer leer y es por eso que van leyendo van leyendo a mitad de texto y no, se salieron. ¿Por qué? Porque su mente tiene otra prioridad. Recuerda, muchacho, tiene que ver mucho la predisposición del alumno para ello. A continuación, muchachos, vamos a repasar un conjunto de conceptos fundamentales que nos van a permitir entender mejor lo que es la comprensión de lectura. ¿Estamos? Vamos a dar inicio entonces al desarrollo de nuestra clase. Cada concepto va acompañado de un texto de ejemplo. ¿Estamos? Te voy a dar 1 minuto, 2 minutos, porque son textos breves, ¿ya? Y luego me vas a alcanzar tu respuesta. Vas a enumerar la pregunta y me vas a dar la respuesta. Yo voy a anotar aquí, tengo aquí unas hojitas donde vamos a ir anotando los aciertos. Cuando llegue el final de la clase vamos a nombrar ya aquellos que han tenido mayor cantidad de aciertos. Y espero que todos, pues, ¿no? Estén en la condición de aprobados, que debe ser, ¿no? Aprobados, ¿correcto? Voy a nombrarlos al final de la clase. Entonces, digo esto, muchachos, para que nos comprometamos, pues, ¿no? Para que nos motive también, pues, ¿no? A trabajar nuestros textos de la mejor manera. ¿Listos? A ver, vamos a ver. Ojalá que todos nos vaya muy bien. Comenzamos entonces. Conceptos básicos. Vamos a mencionar aquellos conceptos que vamos a revisar el día de hoy en nuestra clase. Tenemos el tema central, que es un concepto primario en la comprensión de lectura, ¿ya? Es decir, el A de la comprensión de lectura. Ahora viene el B, la idea principal, ¿no? Son los primeros peldaños, ¿verdad? En lo que es la comprensión de lectura. Vamos a darles orientaciones, vamos a guiarlos cómo llegar a ellas, a estos conceptos, para que no tengan problemas si vinieran en un examen
Estamos, si vinieran, pues, si los encuentras en un libro de repente que estás practicando, ya sabes cómo obrar, cómo llegar a la respuesta correcta. Tenemos también el concepto del sentido contextual, tenemos el concepto de la intención del autor. ¿Estamos? Ustedes van a ser próximos postulantes, ya, sobre todo los de quinto año, que están a un paso ya de postular, y van a afrontar un examen de admisión, sea cual fuere la universidad. Siempre viene comprensión de lectura. Tú te habrás preguntado, pues, ¿no? Profesor, ¿por qué en tal universidad vienen 15 preguntas de lectura? ¿Por qué vienen 15 preguntas de lectura? Y la respuesta es sencilla, ¿no? Porque es un proceso muy importante en la formación de la vida de un universitario, hablando del enfoque de la universidad que propone en su examen de admisión 15 textos. En otras palabras, allí la universidad evalúa si este muchacho está en condición de continuar estudios superiores o no está en condición de continuar estudios superiores. 15 preguntas de textos, ¿correcto? Muy bien. Decía, muchachos, sea la universidad que fuere, razonamiento verbal llamémoslo así, un curso de habilidades, ¿no? De evaluación de habilidades y desarrollo, de nuestra parte de desarrollo de habilidades. Estos conceptos van a venir de todas maneras, ¿ya? Son recurrentes en los textos que propone la universidad. Otro concepto que vamos a ver el día de hoy es la idea compatible, ¿no? Otro concepto, la idea incompatible. Ya explicaremos de qué trata cada uno de ellos. Hablaremos de lo que es la inferencia y hablaremos de lo que es la extrapolación, ¿ya? Cada uno de estos conceptos, repito, va a ir acompañado de un texto. ¿Vamos? Y al final de clase, espero que el tiempo nos permita pues llegar a trabajar. Al final tenemos 2 textos con 5 preguntas cada uno de ellos a manera de examen o evaluación, ¿correcto? Muy bien. Entonces vamos a comenzar nuestro trabajo. Vamos a hablar del primer concepto, del tema central. Bien, muchachos, ¿qué es el tema central? El tema central, muchachos, es una frase, ¿ya? Es una frase nominal. ¿Por qué llamamos frase nominal? Porque esta idea no presenta un verbo conjugado, ¿correcto? Las oraciones presentan verbos, ¿verdad? Verbos conjugados, ¿no? Esta idea llamada tema central no presenta un verbo conjugado, es una frase nominal. Pero ¿qué de importante tiene esta frase nominal? Es que esta frase nominal va a resumir o sintetizar todo el contenido del texto. Entonces, para llegar al tema central, vamos a realizar un proceso de síntesis. Recordarás tú que el segundo objetivo del trabajo de la comprensión de lectura era desarrollar la capacidad de análisis y de síntesis. ¿Qué era la síntesis? Es la composición de un todo por la articulación, ordenamiento y unión de sus partes. ¿Correcto? Entonces, de esa manera vamos a llegar al tema central. Primero vamos a definirlo, luego te indico cómo es que llegas a ello, ¿ya? Dice, es la frase nominal carente de verbo conjugado que sintetiza el contenido de un texto. Bien, ahora sí. Después de leído el texto, escúchame, después de leído el texto, tú te vas a formular 2 preguntas, 2 preguntitas. La primera de ellas es, ¿de quién nos habla el autor? ¿O de quién nos ha hablado? ¿O de qué nos ha hablado? Y tu respuesta siempre va a ser un sujeto. Siempre va a ser un sujeto. Por ejemplo, ¿no? Vamos a recrear. Lees un texto y te preguntas, ¿de qué habla el autor o de quién habla el autor? Y tu respuesta, el texto me está hablando de el tiburón. ¿Ves? Siempre hay un sujeto. Siempre en el texto hay un sujeto, sea material o sea inmaterial. Inmaterial, puede ser, tú te preguntas, ¿de quién habla el autor? El autor me está hablando de los sentimientos. ¿Ves? Inmaterial, correcto. Puede ser material o inmaterial, pero siempre es un sujeto. Ese es el tema, ese es el tema. Ahora, para que sea tema central, le falta otro concepto que se va a unir al tema. El otro concepto es el aspecto específico de ese tema. ¿Y cómo llegamos al aspecto específico de ese tema? Que ya lo hemos identificado. Pregúntate, ¿qué es lo que se dice de ese tema? En este caso, si el tema es el tiburón, pregúntate, ¿qué es lo que el autor dice acerca del tiburón? Entonces la respuesta viene a ser el aspecto específico de ese sujeto. Por ejemplo,
Si nos están hablando del tiburón, puede ser que el texto nos esté hablando de el peligro de extinción de ese animal. Entonces, el peligro de extinción ya es el aspecto específico que se desarrolla del tiburón. Por lo tanto, ¿cómo será el tema central? Fácil, el tema central será el peligro de extinción del tiburón. ¿Ves? Así de simple. Repito, llegamos al tema central formulándonos dos preguntas. Primero, ¿de quién habla el autor o de qué habla? Y luego, ¿qué cosa es lo que dice de él? ¿Estamos, muchachos? Pero siempre en forma de frase nominal. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va, muchachos, este primer ejercicio. Atentos todos, muchachos, porque vamos a comenzar a tomar sus respuestas para luego tener un estimado al final. Después de los 8 conceptos, me parece que señalé, después de los 8 conceptos vamos a mencionar quién tuvo mayor cantidad de aciertos. Y si no está de repente en el primer lugar, que esté dentro de los aprobados. Ya, muchachos, son textos sencillos. De repente uno podrá revestir un tanto de complejidad, pero yo estoy seguro, ¿ya?, que con tu predisposición, con tu lectura atenta, vas a llegar a la respuesta. A ver, ahí está el texto, muchachos, así de sencillo, y ahí está la pregunta, ¿correcto? Después de leer te preguntas de quién habla el autor y qué es lo que dice de él, y marcas tu respuesta. Bien, vamos, éxito. 2 minutos. Envíame tu respuesta, ¿ya? Letra D, profesor. La D, profesor. Tenemos ya respuesta. Vamos a ver, muchachitos. A ver, vamos a anotar, ¿ya? Alejandro Magno. Bien, muchachos, listos. Felicitamos a nuestros alumnos Alejandro Magno, Andrea Lozada y, perdón, Camila Medina y Arturo Chiuchi. Siguen las felicitaciones. Profesor, mi nombre no es Camila Medina, es Seila, solo que me olvidé cambiar el nombre.
Muy bien. Felicitamos también a nuestra alumna Alexa Zavala. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo, muchachos, ¿correcto? El texto dice así, vamos a ver, muchachitos, el texto dice lo siguiente. A ver, vamos a ver. Atentos. El texto dice, a Platón, a Platón le interesaba mucho las matemáticas, porque las relaciones matemáticas jamás cambian. Ya está. En esa idea que he subrayado, muchacho, está lo más esencial del texto y tú así lo has reconocido, ¿correcto? Porque todo lo que viene después es explicar por qué es que Platón tenía preferencia por las matemáticas y sobre todo en qué radicaba el hecho de que esos conceptos no cambian jamás, esas relaciones no cambian jamás, pero simplemente lo que viene ya es desarrollo de lo primero. Lo primero es, nos habla de que Platón amaba las matemáticas. Ahí está la idea medular. Entonces, nos preguntamos, ¿de quién nos habla el autor? De Platón. ¿Y qué se dice de Platón? Que amaba las matemáticas, que prefería las matemáticas, que tenía predilección por las matemáticas, que tenía dilección por las matemáticas, que tenía mucho gusto. Ya, bueno, ahí está, muchachos. Vamos a colocar la merecida imagen, pues en este caso, ¿no? Merece ver a Platón. Esa es una de sus esculturas que según pues la crítica más fielmente lo refleja, ¿no? Ahí está, el gran Platón, filósofo griego del siglo IV antes de Cristo. A ver, vamos a ver. A ver, es Seila Medina, ¿verdad? Yo leía Camila Medina. A ver, por favor, corrobora. Seila Medina, ¿está bien? Sí, profesor. Adriano, por favor, escríbeme por el chat la respuesta, porque ahorita no tengo el audífono. Adriano, escribe tu respuesta en el chat, por favor. Muy bien, Seila. Adriano Matías, ¿no? Adriano Matías. Sí, profesor. Bien, muchachos. Bien. Muchachos, entonces la respuesta ya está. Ya la identificamos nuevamente. Para hallar el tema central, no lo olviden, muchachos, no lo olviden, ¿ya? Lo demás es práctica, pues, lo demás es práctica, ¿no? Ya te di las herramientas, lo demás es práctica, ¿correcto? Primero, de quién habla el autor y luego qué es lo que dice de él. Esos conceptos, el tema y el aspecto específico, son los conceptos más importantes de un texto. Es el primer peldaño en la comprensión. Si tú logras identificar el tema central del texto, créeme, ya tienes gran parte del texto en tus manos. Y nada más cómodo para un lector o nada más beneficioso para un lector en su proceso de comprender, porque eso le da seguridad, le da confianza de que ya está, ¿no?, entendiendo la información que el autor le ha brindado. Ya puede manejar con soltura, ¿no?, la información. Por supuesto que hay otros aspectos particulares que también debe reconocerlos. ¿Estamos? Pero ya eso es muy bueno. Y tú como buen lector, sí, a tus cortos 13, 14, 15, 16 años, yo sé que eh, ya tienes tu historia, ¿no? En esta compleja actividad de la que es la comprensión de lectura, ¿verdad? Ya tienes tus obras leídas, calculo que deben ser mínimo 50, ¿no?
Entonces, podrás darme la razón. Nada más contento, ¿no? Nadie más contento que un lector que disfruta de lo que lee, porque lo está entendiendo, ¿cierto? Muy bien. La respuesta, muchachos, es esta. Vamos a marcar nuestra respuesta. El gran interés de Platón por las matemáticas. Esta es la respuesta. El gran interés de Platón por las matemáticas. El gran interés de Platón por las matemáticas. ¿Listo, muchachos? ¿Listo? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Bien, ya está. Pasamos a otro concepto. Vamos al siguiente concepto, que era el de la idea principal. Vamos a hablar de la idea principal. Muchachos, hay que entender, un texto es un conjunto organizado de ideas, ¿no? Es un conjunto organizado. Bueno, tú debes saber que la palabra texto proviene del latín textum. ¿Y qué significa la voz latina textum? Textum significa tejido. Textum significa tejido. Por eso se habla, ¿no?, de la industria textil, la industria de los tejidos. Profesor, ¿qué tiene que ver tejido con texto? Es que el texto es un tejido también. Es un tejido también, ¿correcto? El autor, cuando transmite su pensamiento, también va tejiendo las palabras. Entreteje las palabras para elaborar oraciones que le permitan transmitir su pensamiento. Ya tiene las oraciones, ahora las entreteje para poder organizarlas de la mejor manera para presentarlas al lector. ¿Estamos o no? Y van formando con esas fibras, llamémoslas así entre comillas, esas fibras van formando pues tejido. Ese tejido es el texto. Muy bien. Como el texto es un conjunto organizado de ideas que desarrollan un mismo tema, que desarrollan un tema común, entendemos que hay jerarquía entre esas ideas. Hablando de un texto, no de un libro, porque un libro ya se maneja de otro modo. Hablando de un texto, un fragmento, en un fragmento hay una idea que es la principal, que es la de mayor jerarquía. ¿Por qué es la de mayor jerarquía? Porque esa idea va a contener el mensaje medular que el autor quiere transmitir. Por eso que es principal, porque contiene el mensaje más importante que el autor quiere transmitir. Y las otras ideas, que son de menor jerarquía, se le llaman ideas secundarias. ¿Y qué diferencia entre la principal y las secundarias? Repito, la principal contiene el mensaje medular que se quiere transmitir y las secundarias se encargan de desarrollar esa idea principal. Son como ideas obreras de la idea principal. La idea principal presenta el mensaje medular y las secundarias van a desarrollar, ampliar, caracterizar, enumerar, ejemplificar, comparar, ¿verdad? Esa idea principal. Entonces, la idea principal es esa, ¿no? La idea de mayor jerarquía dentro de un texto. ¿Y por qué es de mayor jerarquía? Ya lo dije, porque contiene el mensaje medular que se quiere transmitir, ¿correcto? Ahí lo decimos, ¿no? En la oración de mayor jerarquía, pues expone el mensaje medular del texto. Y las otras ideas que son de menor jerarquía se encargan de desarrollar, explicar, fundamentar esa idea medular. ¿Estamos? Profesor, ¿y cómo llego a esa idea principal? Hace un instante te di las herramientas para que llegaras al tema central. ¿Cómo llegamos al tema central? De quién habla el autor o de qué habla el autor y qué es lo que dice de él. Bien, muy bien. Entonces, esa misma estrategia la vas a aplicar para la idea principal, con la diferencia siguiente, que el tema central era una frase, ¿sí o no? ¿Por qué era frase? Porque no contenía verbo conjugado, ¿no? Era una frase nominal porque no tenía verbo conjugado. Ya, ahora, hablando de la idea principal, es una oración. Es una oración. Pero en el fondo contiene los mismos elementos que el tema central. ¿Ya? Tema central y idea principal son dos conceptos muy parecidos, muy parecidos. La diferencia está en la forma como se expone. El tema central es frase nominal y la idea principal es una oración. ¿Correcto? Entonces ya tiene las herramientas para llegar a la idea principal. Ahora, escúchame lo siguiente. Algunos alumnos, algunos muchachitos que
les falta mucho entrenamiento en este campo, piensan que la idea principal siempre es la primera idea que se encuentra. No necesariamente, no, 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 no. La idea principal puede estar al inicio, cierto. La idea principal a veces está al final del texto, a veces está al centro del texto, a veces está al comienzo y al final del texto, y a veces no está escrita en el texto. Ojo, no está escrita, pero está presente. ¿Cómo es eso, profesor? Es que la información es de dos niveles o de dos, se expresa de dos maneras. Hay información que es explícita. ¿Qué es la información explícita? La que nuestros ojos observan. Esa es la información explícita. La que nuestra vista recoge. Pero también hay información implícita. No la vemos, pero cuando esa información explícita llega a nuestro pensamiento, allí nosotros asociamos, comparamos la información que vamos recogiendo y va apareciendo nueva información. Esa es la información implícita. Entonces, regresemos a donde estábamos. La idea principal a veces no se encuentra escrita. Profesor, ¿y cómo llegamos a ella si no está escrita? Por inferencia, por inferencia. Si yo recojo las ideas particulares o secundarias, como yo tengo capacidad para sintetizar, ¿recuerdan lo que era sintetizar o no? Sintetizar era componer un todo uniendo las partes. ¿Ves? Toda esa información secundaria que yo tengo son las partes. Entonces, las uno a todas y formo un todo. Esa es la idea principal, ¿correcto? La idea principal. Muy bien, muchachos. Vamos a ver cómo nos va. ¿Cómo nos va? Ahí está. Listo. Por su segundo punto. A ver, muchachos. Han enviado respuestas 8 alumnos. Espero que se vayan uniendo los demás. 2 minutos. Vamos, muchachos. Ya está recogiendo respuestas.
¿Alguien más va a enviar sus respuestas para comenzar a explicar, por favor? Bien, ahora sí. Felicitamos a nuestras alumnas Alexa Zavala y Seila Medina León. Muy bien. Felicitaciones por su respuesta. Esa es la clave correcta. Vamos a leer el texto, vamos a comentar el texto y por favor, ¿ya? Entiende en qué de repente estuvo el error. ¿Ya, muchachos? Ustedes saben que los errores forman parte del proceso de aprendizaje. Forman parte. Es más, en muchos casos son necesarios porque nos permiten, ¿no?, aprender, ¿no? Nos permiten aprender. Si no es la respuesta correcta, lo que yo pretendo es que entiendan dónde estuvo la mala comprensión, la indebida comprensión, ¿sí? ¿En qué radicó? ¿Por qué? Incluso de repente marcaste la alternativa otra porque la, la confundiste. O sea, entendiste el texto, pero al marcar, ¿no? O de repente al enviar tu respuesta, pisaste mala tecla de repente, ¿no? O sea, tú tienes que evaluarlo, yo voy a explicar. ¿Ya, muchachos? Listos. Dice así, el autor dice, mi deseo, dice el autor, mi deseo es que esta clase sea accesible. Profesor, ¿qué significa que una clase sea accesible? Si me está hablando de una clase que sea accesible, me está diciendo que la clase sea comprensible. La palabra accesible no significa comprensible, sino que dentro de este contexto adquiere ese sentido, porque está hablando de clase. ¿Correcto? La palabra accesible significa que uno puede acceder, que uno puede alcanzar. En este caso, ¿cómo yo puedo alcanzar la clase? Comprendiéndola. Por eso que digo yo, ¿no? Y esto es muy importante porque tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar en el concepto posterior de sentido contextual. Bueno, regresamos, ¿ya? Dice, mi deseo es que esta clase sea accesible no solo a los iniciados en ciencias sociales y ciencias económicas, sino, este contexto de aclaración es muy importante, sino también a todos los trabajadores de espíritu atento y estudioso. Ya está. Ahí está, muchachos, ahí está la idea medular del texto. En este caso, ¿qué quisiera el autor? Bueno, si está hablando de que esta clase sea accesible, mi deseo, en otras palabras, pues está hablando un docente, pues no, vamos a colocar una imagen. Las imágenes que van apareciendo, muchachos, después que usted ya leyó el texto, ya que después que envió su respuesta, el propósito de estas imágenes es crear un clima más próximo al texto, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos a poner una imagen ahí. Ahí está, ¿no? El que está hablando es un docente, ¿no? Le dice a sus alumnos, le está diciendo así, ¿eh? Voy a parafrasear. Recuerda, muchachos, parafrasear significa decir lo mismo, pero con palabras más sencillas, ¿ya? Eso es parafrasear. O de repente, pues, con palabras de repente más complejas. También es parafrasear, pero para la comprensión vamos a decirlo en palabras más sencillas, ¿ya? El profesor dice, ¿ya? Lo que yo quiero es que todos comprendan mi clase. No solo los que forman parte de esta carrera profesional o están formándose en esta carrera, sino para todos, que todos me entiendan. Ahora, segundo razonamiento, si el profesor quiere que todos lo entiendan, ¿va a utilizar un lenguaje especializado o un lenguaje común? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? ¿Que va a utilizar un lenguaje especializado o un lenguaje común para todos? Para todos, ¿verdad? Que sea un lenguaje sencillo, accesible, para que todos comprendan. Sigue leyendo. Dice, y por eso, cuando uso un léxico oscuro, muchachos, ¿qué significa léxico oscuro?
Un léxico oscuro quiere decir un vocabulario que poco se entienda. Eso es léxico oscuro. Tú sabes que lo oscuro, en la oscuridad nadie puede ver o se dificulta la visibilidad. Entonces, un léxico es vocabulario. Cuando emplea un vocabulario oscuro, que es decir, de no fácil comprensión, entonces dice, cuando uso términos poco usuales, ¿ves? En el lenguaje vulgar, lo hago con mucha medida. Lo hago con mucha medida. Quiere decir que como docente no me voy a exceder en usar palabras técnicas. No me voy a exceder a utilizar palabras desconocidas para mi común de alumnos. ¿Por qué? Porque si yo empleo palabras o abuso en el uso de palabras técnicas o palabras raras, me corro el riesgo de que no comprendan lo que estoy explicando. ¿Se entiende eso o no? ¿Correcto? Sigue, dice. Y trato de que estos periodos de mis lecciones resulten, en el peor de los casos, en el caso más grave, paréntesis pasajeros. En otras palabras, habrá momentos en que utilice, sí, algunos términos de repente un poco extraños para el común, pero van a ser el menor de los casos. Eso quiere decir, ya, va a ser el menor de las veces, la menor de las veces, cuya comprensión, dice, no sea indispensable para seguir y asimilar las ideas generales del curso. Conclusión, ¿qué está diciendo el autor, muchacho? ¿Qué es lo que está señalando? Que para poder enseñar ciertas clases, ¿no? Para poder transmitir ciertas clases, se debe utilizar un lenguaje sencillo. No se debe utilizar un lenguaje académicamente elevado. No, no, no. ¿Por qué? Porque recuerda que su público, en este caso, en esta clase, su público no solamente son los que son alumnos propios de la carrera que él enseña, sino el público en general. Es un público general, es un público heterogéneo, ¿correcto? Bien, entonces me parece que se ha entendido ya, espero que se haya entendido, muchachos. La respuesta es importante emplear un lenguaje sencillo en la enseñanza. Eso es lo que está diciendo el profesor, ¿correcto? Es importante emplear un lenguaje sencillo en la enseñanza. Muy bien. La C dice, las personas prefieren emplear un lenguaje vulgar. ¿Qué es el lenguaje vulgar? No entiendan, muchachos. La palabra vulgar se puede entender de dos maneras. Vulgar es lo común. Lo común. Y vulgar también se puede entender como lo grosero, ¿no? En este contexto, vulgar no está empleado en el sentido grosero, no, 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 no. Está empleando en el lenguaje perdón, en el sentido del lenguaje común. El lenguaje vulgar es el lenguaje común a todos, ¿ya? Entonces, las personas prefieren emplear el lenguaje vulgar, pero está dejando de lado, pues, el personaje del texto. El personaje del texto es el profesor, ¿no? El profesor, ¿correcto? Que él está hablando, ¿no? Él es el que está hablando. En la C no habla de él, ¿correcto? Él no habla de él, no habla del contexto. ¿Cuál es el contexto? La clase. La clase es el contexto. ¿Ves? La C no está recogiendo esos contenidos importantes en la elaboración de una idea principal. Bien, esa es la respuesta. Allí, entre esas dos alternativas, giraron las discrepancias entre las opciones que ustedes enviaron a través del chat. Bueno, continuamos. Esa es la idea principal, que es la idea de mayor jerarquía porque contiene el mensaje medular que el autor quiere transmitir. Y lo que marcamos en la D, ese es el mensaje que el autor quiere transmitir, que en la enseñanza, ¿no? Se debe utilizar un lenguaje sencillo. Salvo pues ya otros niveles, ¿no? Si estoy con un grupo especializado, ya debo utilizar un lenguaje técnico porque ellos me van a entender, ¿correcto? Usted, por ejemplo, alguna vez habrá escuchado el modo de expresión en su carrera profesional de los médicos o los abogados. Utiliza mucha terminología propia de ellos, ¿no? Entonces, cuando ellos estén, por ejemplo, ¿no? Cuando estén en una clase de medicina, el docente empleará pues conceptos que ellos manejan, porque se van a entender entre ellos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que se han formado o están formándose en carreras afines, ¿cierto? Bien, salvo en esos casos sí es permitido pues el lenguaje técnico. Seguimos, pasamos a otro concepto importante, el sentido contextual. Como ustedes bien saben, muchachos, existe un catálogo, existe un libro que recoge todas las palabras que forman parte de nuestra realidad, que hacen alusión a los diversos elementos de nuestra realidad. Ese catálogo o ese libro se llama diccionario, ¿cierto? Y está normado por una entidad como la Real Academia de la Lengua Española.
Esta es la entidad normativa que regula, ¿ya? Y recoge, pues, la mayor diversidad de palabras que conforman, repito, nuestra realidad, nuestro lenguaje, el idioma. Pero el ser humano es el que le da uso a esas palabras. Y el ser humano no es un ser, pues, mecanizado que mira el diccionario y utiliza. No, no, no. El ser humano es una persona, pues, que tiene una capacidad mental propia y muchas veces asociamos ideas. Y al asociar ciertos significados, ciertas ideas, vamos generando unas ideas nuevas. Estamos. Entonces, el sentido contextual se refiere a lo siguiente. Dentro de un texto se usan palabras respetando lo que recomienda el diccionario de la Real Academia. Está bien, ¿correcto? Pero a veces el escritor sale de esa directriz del diccionario, de esa norma, y va usando palabras que adquieren un sentido para el contexto, un sentido propio. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que el alumno tenga la capacidad para comprender o entender o reconocer el sentido o significado que adquiere una palabra dentro del texto, entendiendo el contexto, la situación en la que se va desarrollando las ideas. Tú recordarás el texto anterior que el profesor decía, ¿no? Que su intención era que la clase sea accesible. ¿Ves? Accesible no tiene sentido que recomienda el diccionario de la Real Academia, sino que en esa expresión adquiere el sentido de comprensible. Recuerda que lo hicimos notar entonces de esa manera. Bien, ¿cómo definimos entonces el sentido contextual? De este modo, dice, es el sentido que posee o adquiere una palabra o frase dentro del texto, ¿correcto? Es el sentido que posee o adquiere una palabra o frase dentro del texto. Vamos a ver, muchachos. Ahí tenemos nuestro texto. Tenemos la pregunta. Vamos, tercera pregunta. Vamos, espero tu respuesta. Ya tengo respuestas. Vamos a ver. Cinco respuestas ya. Veamos. Muchachos, para no caer en error, escriban el número de la respuesta, ¿ya? El número, para no confundirnos con las respuestas enviadas anteriormente. Coloca el número 3, A, B, C, D o E, depende. Vamos, vamos, vamos. El número. Vuelvan a reenviar sus respuestas. El número. No olvides el número. A ver.
¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien más va a enviar respuesta? Tenemos una respuesta más, veamos. Ajá. Seila Medina se reafirma en su respuesta. Bien, muchachos, listos. Vamos a leer los que han acertado. Listo, muchachos, a ver. Lleven su control también, ¿ah? Lleva tu control, lleva tu control. Felicitaciones para Alejandro Magno, para Joaquín Rebasa, para Andrea Lozada. Felicitaciones para Alexa Zavala, para Seila Medina y para Claudia Lisa. Bien, felicitaciones. Tenemos 6 alumnos que han acertado con esta respuesta. Eso es muy bueno, muchachos, ¿ya? Eso es muy bueno. Vamos a ver. Vamos a comentar el texto. Dice, el hambre al que deben enfrentarse cada día 870 millones de personas. Imagínate, muchachos, la cantidad de seres humanos que padecen hambre. Imagínate. 870 millones de personas no es una fatalidad a la que una parte de la humanidad esté predestinada. Ajá, miren, interesante. Interesante lo que el autor dice. El hombre no nace pobre, ¿no? El hombre no debe de nacer pobre. No fuera parte de su naturaleza ser pobre, ser rico. No, 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 no. Dice, es el resultado, es el producto de la iniquidad. Ojo, ojo, ojo. El autor dice, es el producto de la iniquidad. El alumno se pregunta, profesor, yo no sé lo que significa iniquidad. No interesa. ¿Saben por qué no interesa? Porque a continuación te va a explicar o te va a dar a entender lo que es iniquidad. Y nosotros, como buenos lectores, como seres pensantes, que tenemos nuestras facultades mentales, pues, hábiles o habilitadas para poder, ¿no?, entender, comprender o interpretar, llegamos a lo que significa iniquidad. Dice, a ver, iniquidad. Punto y coma. Y aquí explica lo que es iniquidad. La violación del derecho fundamental de toda persona a disponer en todo momento de alimentos en cantidad y calidad suficiente que le permitan vivir una vida digna y saludable. Ya está, ya entendí, profe. Entonces, la iniquidad es la violación del derecho fundamental que tiene una persona de alimentarse en cantidad y calidad suficiente como ser humano, ¿no? Que le permita vivir pues con dignidad. ¿Y por qué no puede hacerlo? Fácil, porque alguien le ha quitado ese alimento de la boca. Alguien no permite que ese alimento sea por él consumido. ¿Qué significa esto? Quiere decir que la riqueza en el mundo está mal distribuida. Si está mal distribuida, la balanza está inclinada. Si la balanza está inclinada, entonces es un caso de injusticia. Muy bien, correcto. Felicitaciones entonces por su buen trabajo. Esa es la respuesta. Eso es iniquidad, abuso, injusticia, atropello, ¿ya? Ello es desigualdad. Esa es la respuesta. Bien, hay una palabra, muchachos, anorexia. ¿Qué significa anorexia? La anorexia, muchachos, es la pérdida del apetito. Es la pérdida del apetito. Esa es la anorexia. Por ejemplo, usted de repente habrá conocido casos de algunos niños que no quieren comer. No quieren comer, la mamá le alcanza la comida y no comen, no quieren comer. ¿Qué pasa, hijito? ¿No tienes apetito? Entonces la mamá, ¿qué hace? Va al médico, doctor, mi hijito no tiene hambre. Entonces, ¿qué hace el médico? Le receta algunos tónicos, ¿no? Algunos complementos vitamínicos, ¿no? Etcétera, etcétera. Después el niño recupera su hambre normal, natural y ya todo se soluciona. Ahora, usted también habrá escuchado hablar después de la anorexia, que es un caso grave que le da a muchos adolescentes, ¿no? Incluso que la lleva a la muerte, y a ello ya adquiere ya una connotación patológica. A ello se le llama anorexia nerviosa, ¿no? La anorexia nerviosa, que ya es un caso patológico, ¿no? Que muchas veces pues lleva a las adolescentes a la muerte. Bueno, ya ese es otro caso. Muy bien, más grave. A ver, nos están enviando respuestas.
estás? A ver, Adriano Matías, permíteme ver, por favor. El problema es que no le han puesto, de repente no le has puesto el número, Adriano, permíteme ver, ¿ya? Muy bien, Seila, muy bien por tu comentario, correcto. Es un trastorno psicológico, la anorexia nerviosa, ¿no? La anorexia nerviosa, muy bien. Psicológico, pero que repercute, ¿no? Repercute en el aspecto físico, tanto así que, como señalábamos, causa la muerte a muchos adolescentes. Muy bien. A ver, vamos a ver. Mira, Adriano nos dice la D, profesor, pero no le puso número. Muy bien, Adriano. Ajá. Enrique Arturo, felicitaciones también. Había puesto por acá arriba, estaba. La D, muy bien. Entonces anotamos en nuestra lista, felicitamos a Arturo y felicitamos a Adriano Matías. Muy bien, perfecto. Ahora sí, me parece que ya todo está bien, ¿no? Correcto, muy bien, Adriano. Bien, bien, bien. Perfecto. Seguimos entonces. Ahí, antes de pasar, veamos una imagen pues de este texto, ¿no? Que nos va a llevar a la reflexión, un texto, una imagen. Ahí está. Imagínense, muchachitos, esa imagen, ¿no? Conmovedora, 100%, ¿correcto? Muy bien, Adriano. Ahí está. Listo. La pobreza, ¿no? Nos lleva pues a la reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Y a qué se debe? Ahí está, el autor lo presenta, pues se debe pues a un estado de injusticia. La riqueza está mal distribuida. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa con el ser humano? Bueno, continuamos. Pasamos ahora a hablar de otro concepto importante, muy frecuente en el examen de admisión en los últimos tiempos, es la intención del autor, ¿ya? La intención del autor. Dice, es el propósito que anima, ojo, ojo, dice, es el propósito que anima al autor a redactar un texto. Escúcheme con atención, muchachitos, escúcheme. El ser humano es un ser pensante, obviamente, es un ser racional, ¿cierto? Correcto, muy bien. Sus actos, ¿no? A pesar que hay actos que son inconscientes, reflejos, la gran mayoría de sus actos son actos, pues, preconcebidos, actos planificados, actos exprofesos, ¿no? O sea, adrede, intencionados, ¿correcto? Que siempre buscan un fin, un propósito. Pónganse ustedes a reflexionar dentro de un instante, ¿verdad? Si es verdad o no que todo lo que tú haces tiene un propósito. De repente eres consciente de ello o no, pero siempre todo tiene un propósito, siempre todo tiene un propósito. Todas las transacciones responden a un propósito. Una forma pues de practicar, póngase usted para sí mismo, ¿no? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hice lo otro? ¿Por qué hice lo otro? Y respóndase para usted mismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y podrá darme la razón, que todos nuestros actos responden a un propósito. Ahora, el acto de redactar o producir un texto, como es una tarea sumamente o fundamentalmente pues intelectual, tiene que ser un acto consciente. Y si es un acto consciente también responde a un propósito. Entonces, cada que el autor escribe un texto, lo hace con un objetivo. Algo quiere lograr, algo quiere, ¿no? Alcanzar con ese texto. Entre, las intenciones más frecuentes, podemos señalar que el autor tiene el propósito de relatar, contarnos, narrarnos un hecho. Otra intención es informarnos sobre un hecho o exponer un tema para conocimiento de todos, o de repente describir un ser para tener conocimiento de él, o aproximarnos al conocimiento de él. Lo que el autor de repente le pretende es argumentar un punto de vista, ¿ves? Mira, vamos a recordar, dije narrar o relatar, terminación ¿no? Describir, ir, argumentar, informar, exponer,
Si te das cuenta, esas terminaciones son muy curiosas, ¿no? Ar, er, ir. Por lo tanto, siempre la intención del autor va a estar expresada a través de un infinitivo. Así se llaman esas expresiones terminadas en ar, er, ir. Son formas verbales, ¿verdad? Son formas verbales que carecen de persona, carecen de las categorías, perdón, carecen de accidentes gramaticales o no tiene persona, no tiene tiempo. Aparte de relatar, aparte de describir, aparte de informar, aparte de argumentar, existen muchas otras razones, muchas otras razones, muchas otras razones. Por ejemplo, lo que el autor pretende de repente es criticar, ¿no? Criticar. Lo que el autor de repente quiere hacer es comentar simplemente un hecho. De repente el autor lo que quiere es elogiar una actitud o a una persona por algún logro. De repente quiere ofender también, porque hay muchos textos que tienen ese contexto, ¿no? Peyorativo, ofensivo. De repente lo que el autor quiere es darnos una enseñanza, entonces será enseñar, o de repente nos quiere mostrar cuál es la forma correcta de proceder. De repente quiere instruir, ¿sí? De repente nos quiere persuadir o nos quiere disuadir, o sea, desanimar. De repente el autor quiere motivar. Bueno, existen, muchachos, múltiples formas o múltiples casos de intención. ¿Estamos? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es descubrir por la forma como expresa sus ideas, descubrir por la manera como él se expresa e incluso con el, la carga emocional que él nos transmite a través de su texto. Porque muchos autores, perdón, muchos autores, repito, expresan en sus contenidos esa carga emocional, que nosotros tenemos que entenderla por la forma como él se expresa. Leyendo un texto yo puedo entender si el autor está enojado, si está contento, ¿verdad? Si está nervioso, si está asustado, de repente si es un autor pues sinvergüenza, hipócrita, todo eso se refleja en un texto, o de repente si es un escritor equilibrado, etcétera. Bueno, entonces, la intención del autor, repito, es el propósito u objetivo que anima al autor a redactar o escribir su texto. ¿Estamos, muchachos? Vamos a ver. ¿Cómo llegamos a marcar la respuesta? Primero, en primer lugar, muchachos, tenemos que encontrar el infinitivo, el ar, er, ir, ¿ya? La primera palabra de la alternativa tiene que ser un infinitivo. Y luego viene el tema central. Así de simple. Ya tú sabes lo que es el tema central, ya tú sabes el tema central, ¿no? Es el sujeto de quien se habla más lo que se dice de él. Y antes de ello tiene que estar el ar, er, ir. Por ejemplo, escúchame. El autor está hablando de la contaminación. Escúchame, la contaminación será el tema. La contaminación será el tema. ¿Qué es lo que dice la contaminación? Que nos perjudica mucho a los humanos. Ya, esa es la intención. ¿Cuál será el tema central? El tema central será los peligros de la contaminación, ¿no? O el peligro de la contaminación. Ya, ese es el tema central. Ahora, ¿qué es lo que pretende con ese tema? ¿Qué es lo que pretende el autor? Que tomemos conciencia nosotros los lectores. Entonces, concientizar. Ya está. ¿Cuál será la intención del autor? Concientizar sobre el peligro de la contaminación. ¿Me entienden o no me entienden, muchachos? ¿Sí, verdad o no? ¿Sí? Primero va el infinitivo, va el tema central, ¿correcto? Infinitivo más tema central. Ahora, tengan cuidado, muchachos, porque en la pregunta, algunas veces, en la misma pregunta ya colocan el infinitivo. Si en la misma pregunta colocan el infinitivo, ya solamente marca el tema central. Por ejemplo, la pregunta diría así: la intención del autor es advertir sobre, marca el tema central nada más, pues muchachos. Ya te dio el infinitivo en la pregunta, solamente marcas el tema central. A ver, muchachos, vamos a la práctica, a ver cómo nos va, qué nos dice. Ahí tenemos el texto. Ajá. A ver, muchachos, concentración pura. 2 minutos máximo.
A ver, ya estamos recibiendo respuestas, muchachitos. A ver, a ver, a ver. Bien, nadie más, ¿no? ¿Listos? ¿Alguien más se anima? ¿Alguien más se anima? Adriano Matías va a corregir, vamos a ver. Bien, Adriano, vamos a poner esta corrección. Bien, muchachos, pasamos a explicar porque tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Bien, 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 bien. A ver, última respuesta que recibimos. Joaquín Rebasa. Listo. Felicitamos. Felicitamos en esta cuarta pregunta a nuestros alumnos. Andrea Lozada. Felicitamos a Alexa Zavala y a Seila Medina León. Muy bien. Felicitaciones. Esas son las respuestas que ustedes han enviado. Vamos a explicar el texto. Dice así el autor. Atentos. Dice, los virus informáticos de celulares suponen un riesgo futuro. Ojo, muchachito, hay que recoger muy bien la información, muchachos. Hay que estar muy atentos. Es una de las exigencias de una lectura, que nuestra capacidad de atención esté muy alerta para detectar la información y así asumirla. Dice, los virus informáticos de celulares suponen un riesgo futuro. ¿Qué significa esto, muchachos? Que hoy día todavía no hay nada, hoy día no hay nada, hoy día no hay nada, no hay pandemia hoy día, no. ¿Correcto? Dice, los virus suponen un riesgo a futuro, correcto, a futuro, a futuro. Bien, seguimos leyendo. Especialmente, aquí nos va a dar una razón, por qué es que se corre ese riesgo? Especialmente por el 150% anual del uso de smartphones. Ah, ya, me está diciendo, muchachos, que conforme la gente está utilizando, comprando mayor cantidad de dispositivos, esto nos hace pensar que en el futuro, imaginar, suponer que en el futuro va a haber un riesgo. Vamos, todavía no me dice cuál es el riesgo, ¿eh? Sigamos leyendo. De acuerdo con Stuart Herb, del Centro de Dispositivos Complejos de la Universidad del Noreste, una vez que su popularidad se incremente, mira, escucha por favor, aquí con esto que voy a explicar es suficiente. Con lo que voy a explicar es suficiente, lo que voy a mencionar es suficiente, yo sé que tú ya vas a entender. Con lo que ya dije, ahora suma esto, dice, una vez que su popularidad se incremente, o sea que no está hablando del presente, está hablando del futuro, se incremente en el futuro, podrían, ahí está más claro, no puede ser, muchachos, no puede ser más claro el autor, podrían, es una suposición, está en condicional, podrían ocurrir pandemias. ¿Cuándo? Hoy, no, en el futuro. Ya está. Estamos en el futuro, del futuro, del futuro. Entonces no vais a marcar no vais a marcar una alternativa que se refiera a un hecho presente o que me dé a entender un hecho presente, porque no existe ello. A futuro, dice. El contagio puede suceder, podría, ¿no? Posibilidad en el futuro, de dos maneras. La primera es un virus de Bluetooth puede infectar
a los teléfonos en un radio de 10 a 30 metros. Puede, eso es en el futuro, así podría darse en el futuro. O un bicho de sistema de mensaje multimedia se reproducirá, ¿no? A través de la carpeta de dirección de aparatos, ¿no? Eso es en un futuro, en un supuesto que ocurra la pandemia, ¿no? En un supuesto que ocurra la pandemia. El modelo matemático de los científicos utilizaron concluyó que a pesar de patrones de movimiento humano, lo único que limita el contagio es la exigüidad. Mira, ve, lo único que limitaría o que limita el contagio es la exigüidad de este tipo de teléfonos. ¿Qué significa exigüidad? Exigüidad significa escasez. En otras palabras, si yo quiero, escúchame, si yo quiero en el futuro prevenir que ocurran epidemias informáticas o epidemias pues, de este tema, si quiero evitar que en el futuro ocurran estas pandemias, entonces ya no debemos comprar más celulares, ya no debemos adquirir más celulares. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el hecho de adquirir más, aceleran ese riesgo. Si yo no quiero correr ese riesgo o no quiero que existan las pandemias futuras en los celulares, entonces debo disminuir. Pero todo está hablando de un futuro. Pues muchachos, yo creo que ya me entendieron esa idea. Esa idea es muy importante, ¿ya? Futuro, 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 futuro. Futuro, futuro, futuro. Muy bien, Claudia. Ajá, correcto. Futuro, futuro. Bien, muchachos, se acabó. La A dice, prevenir la futura masificación de celulares. Muchachos, lo que no se quiere prevenir es la masificación de celulares. Lo que se quiere prevenir es la ocurrencia de pandemia. Eso es lo que se quiere evitar, ¿no? Que proliferen los virus en los celulares y todos se contaminen y ocurra una pandemia. En ese sentido está hablando, muchachos, ¿sabes? De los virus informáticos. Bien, esta es la respuesta, muchachos. Esta es la respuesta. ¿Cuál es la intención del autor? Es anunciar, ¿no? Las probables ocurrencias de pandemias informáticas. Eso es lo que el autor pretende, es alertarnos, prevenirnos, ¿no? Prevenirnos de un riesgo futuro, prevenirnos de un riesgo futuro. Ahí está la imagen, muchachitos, ahí está. Correcto, quiere prevenir que ello ocurra, que nuestros celulares estén así, ¿no? Con virus, todos con virus. Y La se van C, la transmitiendo por respuesta, YouTube o profesor. por la otra forma, ¿no? Por los mensajes multimedia, ¿correcto? Muy bien. Envías un WhatsApp, contaminas, ¿no? Contaminas. Bien, bien, bien. La B dice, informar sobre la presencia de pandemias. Muchachos, ¿quién va a informar sobre presencia si no hay pandemias hoy en día? Es un riesgo futuro. Yo creo que se entendió esa idea, ¿no? La D dice, detallar el contagio de virus informáticos a través de Internet. Su intención es detallar, ¿correcto? Solamente explica las posibles formas del contagio, pero no quiere detallar, ¿no? Su intención no es detallar, sino es alertar, ¿no? Anunciar de que probablemente ocurra pues ese riesgo. Ajá. Andrea Lozada, sí, muy bien, su respuesta está correcta, sí, muy bien. La C, esa es la respuesta. La C, muy bien. La E dice, exponer los modelos matemáticos empleados por científicos. Es una idea secundaria, su objetivo no es exponer esos modelos, no. Al final habla de esos modelos, pero no es su propósito. Algo más, muchachos, quiero enseñarlos, decir lo siguiente, ¿ya? Quiero decir lo siguiente. Mira, Adriano había marcado la correcta y después no sé qué pasó, corrigió su respuesta. ¿Qué pasó, Adriano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dudaste? ¿Qué pasó? Adriano fue uno de los primeros que envió su respuesta correcta, luego la corrigió. Bueno, muchachitos, decía yo, un texto, muchachos, puede tener más de una intención, pero siempre una va a ser la más importante, ¿correcto? Repito, el autor
puede perseguir en un texto varias intenciones, pero siempre una va a ser la más importante, ¿correcto? Bueno, en este caso, según las alternativas, solamente hay una que es respuesta, pero hay otros casos, pues, donde hay más de una posible respuesta, porque también es intención del autor. Y si hubiera esos casos, tenemos que optar por la intención mayúscula o la intención mayor, ¿ya? Bien, pasamos al siguiente concepto, muchachos. Más despierto, muchachitos, más despierto. Vamos avanzando. Viene ahora la idea compatible, la idea compatible, la idea compatible, la idea compatible. ¿Qué es la idea compatible? Muchachos, usted sabe que el texto nos brinda pues mucha información y yo dije hace un momentito que una de las habilidades que se desarrollan y se fortalecen y son necesarias pues para poder conservar la información que uno va recogiendo es la memoria, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, en muchos casos, lo que pretenden es evaluar en nosotros la capacidad para retener la fidelidad de la información que hemos recogido en la lectura. ¿Qué es la idea compatible? Es la idea que está acorde o que está de acuerdo con lo que el autor ha explicado o ha expuesto en su texto, ¿ya? Lo definimos así. Es la idea que es acorde, o sea, está de acuerdo con la información contenida en el texto. ¿Estamos? Vamos a ver. Ahí está el texto. Te piden una idea atingente. Recuerda que atingente es una idea vinculante, o sea, una idea compatible, pues, ¿no? Una idea atingente es una idea que está de acuerdo, que está relacionada con el texto. Bien, mira, compara y marca. A ver, muchachitos. Acción. Abra bien los ojos. Jóvenes, vamos a felicitar. ¿Se están cansando, muchachos, parece? No creo. Felicitamos a Seila y Adriano. Han dado con las respuestas correctas.
Saludos para ellos, felicitaciones para ellos. Vamos a ver, muchachos, dónde está la confusión. ¿Por qué? Han marcado en esta pregunta, muchachos, es una de las más fáciles, se han marcado de todo. Han marcado todas las alternativas. Miren, ve. Dice así. Sigue marcando. Felicitaciones para Alexa Zavala. Muy bien. A ver, vamos a comentar el texto. Vamos a poner nuestra imagen para establecer un vínculo muy importante con el texto. Ahí está, muy bien, ¿ves? Usted ha sido niño y usted reconoce en usted mismo, reconoce una gran curiosidad por conocer. Recuerda, ¿no? El niño tiene esa viva curiosidad de querer saberlo todo, pregunta de todo, ¿cierto? Todo lo quiere saber. Ahí vemos un niño que quiere conocer, pues, cómo está conformada la hoja o aproximarse más a su estructura, ¿no? Está con su lupa. Recuerdas que tú también te compraste tu lupa porque todos querías verlo mejor. Muy bien. Dice, la niñez es una etapa marcada por el interés de conocimiento del mundo exterior. Ajá, qué interesante idea. Este interés natural, mira cómo decir, este interés es una idea que depende del anterior. Al depender del anterior, entonces esta se convierte en secundaria, ¿no? La segunda. Este interés natural necesario de todos los niños, ojo, necesario de todos los niños, ¿correcto? Necesario de todos los niños, se transforma gradualmente en aprendizaje. Muchachos, ahí está nuestra respuesta. Ya llegamos a la respuesta. No sé si te has dado cuenta, ya llegamos a la respuesta. Dice, este interés natural necesario de todos los niños se transforma gradualmente en aprendizaje. ¿Qué significa gradualmente, profesor? Gradualmente significa poco a poco. Ah, paso a paso, lentamente, paulatinamente en aprendizaje. En otras palabras, en conocimiento. ¿Correcto? Ese interés que tiene el niño poco a poco lo va llevando al conocimiento de lo que él pretende, pues, ¿no? Alcanzar. La respuesta es esta alternativa. Si no tuviera interés, ¿alcanzaría conocimiento? No. Entonces, ¿qué es el autor? Que ese interés es el que se convierte luego en conocimiento, en aprendizaje. Esa es la respuesta. Ahí está, al ojo. No hay más que decir. Sigamos leyendo para poder explicar por qué las otras no cumplen. Vamos a ver, muchachos, ¿ya? Atentos, abran bien los ojos. Dice, interés y aprendizaje se convierten en los pilares. Mira, ve, interés y aprendizaje se convierten en los pilares. ¿Qué son los pilares, profesor? Son los puntales, las bases, los apoyos, ¿correcto? De aquello que aún ven el mundo como algo nuevo. Claro, pues, ¿cómo puedo yo construir un conocimiento posterior en mi vida si de niño no he afianzado, no he construido buenas bases, ¿correcto? Lleno de misterio y esperanzas. Claro, pues el niño va a comprender mejor el mundo adulto, pues, ¿no? Que está lleno, pues, de novedad, está lleno de misterio y esperanza. Es por esta razón por la que los niños suelen imitar a sus mayores como una forma de sentar identidad en el mundo. Ya está. ¿Ves? Un niño que no tuvo esa curiosidad, que no tuvo esa viva curiosidad por conocer, por saber, imagínate, de adulto va a estar perdido bueno, en el espacio, ¿no? Bien, una idea atingente. Muchachos, en su momento yo expliqué lo que era atingente. Atingente es que una idea que se vincula con el texto. Si se vincula con el texto, entonces es compatible. Es una idea correcta, cierta, es una idea coherente, lógica, sensata, es una idea, pues, concordante. La A dice, los mayores con frecuencia pierden el interés por saber. ¿Dónde dice esto, muchachos? ¿Dónde dice que los adultos pierden el interés por aprender? No, no está diciendo eso. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que los... El texto va más bien, el texto va por el ángulo de que
El interés en los niños es fundamental para su aprendizaje del mundo adulto. Pero no dice que los adultos pierden el... No, no, no. Esto de acá está fuera de texto. De repente será verdad, pues en algunos humanos que pierdan, o algunos muy mayores que pierdan el gusto por el conocimiento, pero no está en el texto. No, de allí no deriva. La B dice, los niños no suelen imitar a sus mayores. No suelen imitar. El texto dice que sí lo imitan, ¿no? ¿No? Dice, no, dice eso, no. Acá está. Suelen imitar, suelen imitar. Acá dice que no suelen imitar. Entonces, muchachos, no es la respuesta. La D dice, los niños pierden el interés de imitar. No, suelen, no que lo pierdan. Se va. El conocimiento del mundo exterior es inherente de la niñez. Ajá, ahí está el problema, muchachos. ¿Qué significa inherente? Inherente es aquello que es propio, que nace contigo, eso es lo inherente, lo que forma parte de tu ser, está en tus genes, por llamarlo de una manera, ¿no? Eso es lo inherente. Una preguntita. Si el niño, ajá, si el niño nace con conocimiento, si el niño nace con conocimiento, porque eso significa que es inherente, pues, ¿no? Si el niño nace con conocimiento, y entonces, ¿para qué el interés por conocer? Lo que tú has confundido en la E es que tú has leído que el interés por conocer el mundo exterior es inherente de la niñez. El interés es inherente, nace con el niño, pero que el conocimiento del mundo exterior es inherente al niño, no tendría sentido, pues muchacho. Porque si el niño nace con el conocimiento, ¿ya para qué? ¿Para qué va a estar con su lupa, por ejemplo? No, ya para qué si ya yo conozco, yo nazco con el conocimiento. Muy bien, yo sé que tú me has entendido, muchachito. Ahora sí, ¿correcto? Tú evalúas, profe. Ah, sí, me distraje, profe, sí, justamente en ese momento. Ajá, listo. Muy bien, avanzamos, muchachos. Ahora viene la idea incompatible. Ahora viene la idea incompatible. Acá tenemos, muchachitos, nuestro récord. Acá está. Estamos elaborando una tabla con sus respuestas. La idea incompatible. ¿Qué es la idea incompatible? Dice, es la idea que niega, ojo, es la idea que niega alguna información contenida en el texto o inferida válidamente de él. Muchachos, el texto nos brinda una información, ¿cierto? Ahora, ¿qué es una idea incompatible? Es aquella idea que niega o distorsiona, o sea, deforma, o es la idea que contradice algún pasaje del texto, alguna idea del texto, ¿correcto? En la medida que tú comprendas cabalmente la información, podrás entender qué idea está negando, contradice esa información que tú has asimilado o la está deformando y marca esa alternativa, ¿correcto? Vamos a ver, ahí tenemos el texto. Ajá, interesante texto. Y esta es la pregunta. Tómate tu tiempo, por favor. Minuto y medio, ¿ya? Acción, muchachos, vamos. Con fe, concéntrate. A ver, muchachitos, con fe es la última pregunta de esta clase de hoy, ¿ya? Es la última pregunta. A ver, con mucha fe. Vamos a ver cómo nos ha ido. La última pregunta. El tiempo nos ha ganado. A ver. Pregunta 6.
Envíen sus respuestas, envíen sus respuestas. Bien, muchachitos, listos. A ver, para dar fin a esta clase, para despedirnos, muy bien. Vamos a explicar este texto. Este texto forma parte de una gran novela, ¿no? Una gran novela. Gran en el sentido de importancia y gran en el sentido de volumen o contenido. Es una novela aproximadamente de 1000 páginas. Es una novela del inglés Charles Dickens, ¿no? Este fragmento que tú has leído pertenece pues a esa obra famosa que lo llevara pues a la cumbre del reconocimiento a este escritor. Esa obra se titula David Copperfield. Y no se refiere a David Copperfield, el ilusionista que quiso levitar la Estatua de la Libertad. No, 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 no se refiere a él. Es un escritor, ¿no? De la mitad del siglo XIX, más o menos, aproximadamente, ¿no? De la mitad del siglo. Bien, vamos a ver última respuesta que recibimos, ¿ya? Última respuesta. Vamos a ver quién se aventura. Muy bien. Bien, muchachos. Decíamos. A ver, vamos a saludar, vamos a felicitar a los alumnos que han acertado en esta pregunta, ¿ya? Permíteme. Felicitamos, muchachos, a la alumna Claudia Lisa. Muy bien, Claudia. A Enrique Arturo Chiuche, muy bien, felicitaciones. Y igualmente felicitamos a Adriano. Felicitaciones. Felicitamos a Alexa Zavala. Muy bien. Muy bien, Adriano. Felicitaciones para ti y gracias a ti por tus respuestas. Última. Andrea Lozada, muy bien, felicitaciones también. Listos. Bueno, el texto nos habla pues de la vida, las vicisitudes, ¿no? De David Copperfield en su desarrollo como ser humano, desde niño pues hasta una edad más o menos adulta. De eso trata esta novela, interesante, muy interesante por su contenido, por sus personajes, por el carácter didáctico de sus personajes. Bien, dice así, vamos a repasar, muchachos, permítame 1 o 2 minutos para poder explicar con claridad y que se comprenda muy bien la respuesta. Dice, no creo que nunca un jefe de instituto haya ejercido su cargo con un sadismo igual que el del señor Crickle. Muchachos, está nombrando, está calificando de sádico a este señor, ¿ya? A este jefe de instituto. Dice, no creo que nunca un jefe de instituto haya ejercitado su cargo con mayor sadismo que el señor Crickle. ¿Ve? Bueno, está hablando pues de un instituto, una correccional o un internado en la cual estuvo David Copperfield y allí padeció pues la tortura de este jefe del instituto, ¿no? Era un sádico. Pregunto yo, ¿quién es un sádico? Un sádico es aquella persona pues que disfruta, ¿no? Disfruta, goza
dañando, castigando, ultrajando a otros, ¿no? También pues tiene su concepción llevada al campo sexual, ¿no? Pero aquí está hablando del castigo que le daban a los niños. Era un sádico el señor Crícolo. Dice, pegar a los muchachos era para él una necesidad. Ojo, pegar a los muchachos para él era una necesidad. ¿Qué significa? Que su sadismo, su perversión, ¿no? Su anomalía psicológica, pues lo llevaba a ello, ¿no? Era un ser manejado por ese instinto sádico, por esa perversión sádica, ¿correcto? Muy bien. Un deseo que no podía dejar insatisfecho, imagínate pues. En otras palabras, se le daba la gana de pegarle a un niño y no descansaba hasta hacerlo, hasta de hacerlo. No porque el niño se buscara el castigo, sino porque él, a toda costa quería satisfacer esa anormalidad de su ser, ¿no? Seguimos. No podía resistir el placer de cachetear a un niño mofletudo. Bueno, mofletudo significa pues con cachetes prominentes, ¿no? Un niño cachetón, eso está diciendo. Dos mejillas rosadas ejercían sobre él una verdadera fascinación dentro de su perversión, pues, ¿no? Dentro de su perversión. Veía a un niño con las mejillas sonrojadas. Ah, no, a ese tengo que pegarle. Mira esa forma de proceder de ese jefe de instituto. Las miraba desde la mañana como una especie de deseo inquieto y el día no terminaba sin que hubiese encontrado el pretexto. Ojo, el pretexto. No está diciendo que el niño se hacía merecedor de ese castigo, no, sino que él inventaba un pretexto para castigar al niño, ¿correcto? Eso estamos entendiendo, ¿no? Ya voy más o menos viendo cuál es la respuesta a esta pregunta, para hacerlas colorear aún más vivo con el revés de su mano, ¿no? Ese era su hobby, entre comillas, dentro de la perversión era su hobby, ¿cuál? Abofetear a los niños, ¿no? Y luego dice, y como yo mismo era bastante mofletudo, repito, pues gordito, con los cachetes pues bastante prominentes, puedo hablar de esto con conocimiento de causa. ¿Qué me está diciendo? Que él también fue víctima de ese proceder de este jefe de instituto Crico, ¿correcto? Un sádico, por donde se le vea, ¿correcto? Muy bien. Entonces dice, indique la información incompatible, aquello que niega al contenido del texto, lo contradice o lo distorsiona. La A dice, el texto se estructura a partir de vivencias personales. Claro, pues porque el autor se convierte en primera persona, ¿no? El narrador está narrando a partir de su experiencia. Entonces, esto es correcto. Si es correcto, no es respuesta. Tiene que ser la que se oponga, niegue o deforme lo leído. El sadismo se caracteriza por una obsesión enfermiza. Eso es verdadero. ¿Dónde está la obsesión enfermiza? Cuando dice, pues, que las miraba desde la mañana con un deseo inquieto y no terminaba hasta encontrar el pretexto para castigar al niño. Entonces, es verdad. Obsesión enfermiza. Era un sádico, pues no. Dice, el señor Crickle castigaba a los niños por necesidad. Claro, su necesidad puede desde su sadismo. Acá está la línea número 2, ¿correcto? Tiene que castigarlos por necesidad ante su anomalía, ante su psicología totalmente pues perturbada, ¿no? La D dice, el autor fue víctima del sadismo. Claro, está al final, recuerda, puedo hablar de esto con conocimiento de causa. En otras palabras, yo también fui víctima de ese innombrable, ¿no? De ese sujeto. Entonces la D es correcta. Profesor, entonces, ¿cuál es? Ya pues, muchachito, no me des cólera. La respuesta, ¿cuál es? La alternativa E. Los alumnos del señor Crickle eran indisciplinados. Eso es falso, porque no eran indisciplinados. Él, el jefe, les inventaba indisciplinas. El jefe les inventaba indisciplinas para poder castigarlos, ¿correcto? Entonces, eran indisciplinados es expresar una idea, pues, que niega el contenido del texto, se opone a lo que el autor me da a entender. Muy bien, muchachos, ¿correcto? Vamos a nombrar. Aquí está nuestro récord, muchachitos. Todo está aquí, muchachos, ¿ves? Ahí está. Puedes ver. Todo está registrado. Vamos a ver. Fueron 6 preguntas. ¿Ah? Sí, 6 preguntas. Con 4 aciertos. De las 6 preguntas, con 4 aciertos, que pues significa estar aprobado, pues, ¿no? Tenemos a Andrea Lozada con 4 aciertos. Tenemos a Adriano Matías con 4 aciertos también, ¿ya?
Tenemos a Adriano y Andrea Lozada con 4 aciertos. Tenemos con 5 aciertos, con 5 aciertos, no hay con 5 aciertos. Muy bien. Tenemos con 6 aciertos a Seila y Alexa, ¿ya? Seila y Alexa con 6 aciertos. Muy bien, felicitaciones muchachos por su buen trabajo y a todos en general pues por su atención, ¿no? A la clase que se ha impartido. Muy bien, nos estamos encontrando la próxima semana muchachos. Nos vemos. Saludos, pórtense muy bien. ¿Ya listos muchachos? Nos vemos la próxima semana. Chao, Gracias por profesor. su Cuídense. esmerada Gracias por la atención. clase. Gracias, profesor. Gracias por Nos la vemos, clase. Luego, Alexa, profesor. Dice que felicitaciones. tenga un buen Nos fin de vemos, semana. Manín, muy bien. que tengan un buen Alexa, fin de semana. felicitaciones también por su trabajo. Matías, correcto. Nos vemos. De igual manera, muy buen fin de semana. Nos vemos. Chao. Cuídense. Adiós. Muy bien, muchachitos. Sigan leyendo. En estos días que todavía les queda a usted digamos, vacaciones, ¿no? Hurgue, ¿no? Escudriñe la biblioteca de casa, siempre en una casa una biblioteca, escudriñe y elija un libro, ¿ya? De su preferencia, puede ser literario, puede ser un libro de contenido científico, lo que fuere, muchachos, y póngase a leer, disfrute, ¿no? Disfrute. Muy bien, nos vemos la próxima semana, ¿ya, muchachos? Muchas gracias. Adiós.